Hola, buenas noches. Es un gusto que nos acompañen nuevamente en una sesión más del Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo. Pues bueno, como saben, tenemos nuestras sesiones quincenales desde hace un buen tiempo, desde que comenzó la pandemia, y pues esta vez no es la excepción. Quizás es la última presentación que yo tenga aquí de sesiones, pues ya termina mi periodo como presidente del colegio. Bueno, mi nombre, para quien no me conoce, soy el doctor Eduardo Manuel Espada Reyes, ginecólogo obstetra, biólogo de la reproducción, y ya en este mes termina mi presidencia o mi periodo a cargo de este colegio. Periodo que me dio mucho tiempo estar aquí con ustedes y poderlos saludar cada 15 días. Antes de pasar al tema de hoy, me gustaría recordarles que nuestro congreso ahora es el curso internacional, el ABC de la ginecología y obstetricia actual. Es un curso que hicimos con mucho cariño para todos ustedes, donde tenemos ponentes internacionales de reconocido prestigio, ponentes nacionales. Además, un curso que nos va a dar 20 puntos para la recertificación a los ginecólogos obstetras. O sea, es muy reconocido, difícilmente un curso les va a dar tantos puntos. Y bien, las prácticas son muy amenas, son relativamente cortas, buscando tocar los puntos esenciales, los puntos básicos para que podamos aplicar en nuestra consulta diaria. Yo creo que es un curso que les va a gustar mucho. Más, como les decía, la calidad de las pláticas y los ponentes. Este curso ya va a estar disponible en línea a partir del 12 de julio, ya a partir de la próxima semana. Todavía están a tiempo de inscribirse. Va a estar disponible en la plataforma por 2 meses, entonces van a poderlo ver cuantas veces quieran, repetir las pláticas hasta que se lo aprendan bien. Y bueno, pues yo espero poderlos saludar nuevamente en este curso internacional, el ABC de la ginecología y obstetricia actual. Y bueno, para el tema de hoy, creo que va a ser muy interesante para todos nosotros. Se va a hablar acerca de las adicciones, sobre todo en nuestros pacientes adolescentes, y tenemos una persona verdaderamente experta en el tema, como la psicóloga Lilian Negrete, y el coordinador de esta plática va a ser el doctor, me hizo el favor, el doctor Jorge Méndez Trujeque. Él va a estar a cargo, y bueno, ¿quién mejor que él para presentar a nuestra ponente y para terminar de presentar el tema de hoy? Mucho gusto que esté con nosotros. Ojalá que nos sigan acompañando cada 15 días en estas sesiones. Jorge, te dejo a cargo de la sesión. Muchas gracias, Eduardo. El día de hoy vamos a tener a una invitada muy especial. No es ginecóloga, pero su profesión está muy ligada a nuestra especialidad, en la que muchas veces tenemos que hacerle hasta de psicólogos. Como pudieron ver en los anuncios de este webinar, nuestra invitada es la psicóloga Lilian Negrete Estrella. Lilian es psicóloga egresada del ENEP Iztacala de la UNAM. Tiene gran experiencia en la atención de víctimas de violencia sexual, así como en sexualidad y prevención del abuso sexual. Ha trabajado los últimos 20 años en los centros de integración juvenil y es directora del Centro de Integración Juvenil de Cancún. Tiene gran experiencia en el manejo de adolescentes. Actualmente Lilian se encuentra haciendo la maestría en prevención y tratamiento multidisciplinario de las adicciones. También ha participado de manera muy destacada como profesora en los últimos 2 cursos de ginecología de la adolescencia que ha organizado nuestro colegio. Gracias, Lilian, por acompañarnos el día de hoy. Yo sé que la gente va a estar muy contenta y muy atenta a todo lo que nos vas a decir. El tema que va a tratar el día de hoy, Lilian, es el de adicciones, dependencias y uso y abuso de sustancias en la adolescencia. Considero que las adicciones y las dependencias de sustancias siempre serán un tema de actualidad, sobre todo, sobre todo en nuestro medio y más aún ahora en que se ha despenalizado de manera parcial el uso de la marihuana. Lilian, creo que este problema no puede pasar desapercibido para nosotros los médicos y mucho menos para nosotros también como padres. Es por eso que me gustaría que nos orientaras en saber, por ejemplo, cómo podemos reconocer
signos de alarma en los adolescentes, cómo detectamos un problema de este tipo en un adolescente, cómo debemos reaccionar como padres o como médicos ante una situación así. Sabemos que la mayoría de las veces no sabemos qué hacer o no sabemos cómo manejar una situación, un adolescente en esas condiciones. También no sé si nos pudieras ayudar en cómo podemos saber si el caso requiere una atención especializada, etcétera. Finalmente, me gustaría que nos dieras tu opinión sobre los cambios de esta legislación actual. Lilian, no te quiero quitar más el tiempo y vamos a dar paso a tu exposición, si te parece. Perfecto, pues muchas gracias. Les agradezco la invitación nuevamente. Para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes y sobre todo hablar de un problema y de una situación muy importante que vivimos día con día que tiene que ver con las adicciones. Y hablar de las adicciones hoy, pues es hablar de toda esta población vulnerable, porque como sabemos, esta problemática no está solamente en los jóvenes, sino es una situación que se puede ver desde que empezamos la edad de adolescencia, pero también obviamente tenemos casos hasta los 50, 53 años que todavía podemos encontrar por primera vez a personas consumiendo o usando la droga por primera vez, ¿no? Pero ahorita lo que nos atañe es hablar precisamente de esta situación que pasa con los adolescentes. ¿Y por qué? Pues tiene que ver mucho con su edad y tiene que ver mucho por la etapa en la que se están presentando. Si me ayudan con la presentación, para que vayamos mostrándoles un poquito del por qué con toda esta situación. Y obviamente hablar de las problemáticas que también esto se genera, sobre todo en las mujeres. ¿Y por qué? Pues porque estamos hablando de poblaciones vulnerables. Si nos vamos a la siguiente presentación, pues muy bien. Como sabemos, la etapa de la adolescencia es una etapa crítica, ¿sí? Sobre todo por la asunción de roles, ¿sí? Que se generan y los estereotipos de género que vamos a presentar en este momento, ¿sí? En esta etapa de la adolescencia, sabemos que van a generarse y se van a conceptuar o se van a profundizar algunos conceptos importantes sobre esto. Mil disculpas, ya saben, estamos en casa y a veces aquí hay cosas que se nos van de la mano. Muy bien, la que sigue, por favor. Entonces, si retomamos esta parte de lo que es la adolescencia, pues hablamos de situaciones muy especiales que se presentan, ¿sí? Como cuáles son estas, pues vamos a hablar de que precisamente es una etapa donde hay experimentación de muchas cosas y entre las principales problemáticas que nosotros encontramos aquí, pues está el aumento del consumo de alcohol y otras drogas, donde además se ha observado que la cantidad de personas, sobre todo mujeres, que inician en consumo de drogas hoy es importante y sobre todo porque también se encuentra que son las mujeres las que empiezan con este inicio de consumo. Por otro lado, de acuerdo a algunas encuestas que se realizan en estudiantes, nos encontramos que la dependencia de alcohol se triplicó de 0.6% en 2002 al 2% en 2011, ¿sí? Y que además hay una preocupación especial entre los jóvenes por esta relación que existe de uno a uno. ¿Qué quiere decir? Que en etapa adulta podemos ver una diferencia entre hombre y mujer, donde a lo mejor pueden ser 3 o 4 hombres por cada mujer. En el caso de las adolescentes, estamos hablando que de un hombre adolescente hay una mujer adolescente que está consumiendo a la par y obviamente pues entre menor edad tengan pues la posibilidad de que empiecen un consumo a más temprana edad y sobre todo que empiece una dependencia, que es la diferencia, va a ser importante, ¿sí? Por otro lado, también está otras situaciones que son indicadores importantes dentro de las problemáticas que pueden hacer que haya un aumento de consumo de drogas y de otras problemáticas que van a la par, como es el estigma que sufren, la preocupación por su autoimagen, ¿sí? Que en esta etapa va a ser muy importante el cómo se ven ellos y la necesidad también
de ser parte de algo, ¿no? La violencia que existe en el noviazgo y que sobre todo esta violencia nos da la pauta para el inicio de la violencia en la familia o la violencia intrafamiliar, que es ahí donde inicia. Y sobre todo esta violencia en el noviazgo porque el poder estar con el par, el poder estar con la pareja, muchas veces hace que se dan en consumos y en otras prácticas que los ponen en riesgo y que no solamente va en relación a la violencia, sino también a las prácticas sexuales que conlleva, ¿no? Y que esto pues obviamente los va a traer enfermedades contagiosas o en su caso pues estamos hablando también de probabilidades de embarazo, entre otras, ¿no? Falta de autonomía, la baja autoestima y la dependencia afectiva, ¿no? Que finalmente esta dependencia afectiva es lo que mucho va a hacer que los adolescentes cedan a hacer cosas, aun cuando saben que son situaciones que los puedan poner en riesgo. Pero entonces, ¿qué más podemos ver? ¿Qué es lo que más también tenemos que observar? La que sigue, por favor. Bueno, pues otra de las cosas que es importante que veamos es cómo está la situación de consumo de drogas. Esta es una gráfica de consumo de drogas de alguna vez en la vida en usuarios de drogas ilícitas que vienen a solicitar tratamiento en los centros de integración juvenil a nivel nacional. Como ustedes pueden ver, esta es una gráfica que nos presenta desde 2004 hasta 2020 y podemos observar cómo ha ido creciendo y cómo se han mantenido los consumos, ¿sí?, de nuestros pacientes o de las personas que vienen a solicitar la atención, ¿sí? Las primeras líneas que ustedes pueden observar, la azul, la cafecita, tienen que ver con consumo de alcohol y de tabaco, y que si ustedes pueden observar desde 2004 son las que ocupan los primeros lugares de consumo, que se han mantenido durante todo este tiempo en alto y que hasta 2020 pues siguen siendo de las más consumidas. La que sigue en línea verde pues observamos que es la marihuana, que es el tema que hoy por hoy trae en boga por toda la regularización que se pretende se realice sobre ella y que podemos observar también que de 2004 ocupa el primer lugar en consumo de drogas ilegales hasta ese momento y que como vemos observando conforme el tiempo ha ido en alza de tal forma que se ha equiparado al consumo de tabaco, ¿sí? Y que esto es importante relacionarlo porque anteriormente se tenía esta idea o la creencia de que era completamente diferente el consumo de tabaco al de marihuana y hoy podemos observar incluso cómo se equipara. De ahí que vengan el consumo de otras drogas como es la cocaína, crack o en este caso las metanfetaminas y que también va a depender de los estados y de los lugares cómo se vea este consumo, pero que es importante tomar en cuenta esto. ¿Para qué es importante? Porque esto nos da una idea de qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes, nos da también una idea de dónde tenemos que intervenir y qué tenemos que prevenir. Acuérdense, trabajar la prevención es precisamente para actuar antes de que se suceda una situación más fuerte. Vamos con la siguiente. Esto es a nivel nacional. Ahora, les voy a enseñar lo que pasa aquí en Quintana Roo, ¿sí? Y este es un comparativo donde ustedes pueden observar que los consumos incluso son más altos que lo que se consume a nivel nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que en Quintana Roo sobrepasamos la media nacional casi en el consumo de la mayoría de drogas. Pero aquí lo que nos llama la atención sobre todo es cómo la marihuana, sí, ha ido creciendo de tal forma que incluso aquí en Quintana Roo ha sobrepasado el consumo de alcohol y de tabaco. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la mayoría de nuestros pacientes empiezan con un consumo, ¿sí?, de alcohol y de tabaco, que es lo que abre la puerta para el consumo de otras drogas. Y aquí en Quintana Roo ya incluso empiezan a consumir de primera instancia marihuana y entonces pues, también nos está hablando de todo este cambio que se está dando. ¿Por qué puede ser? Pues en parte por todo el movimiento que se ha dado, pero sí sabemos que hace unos 3, 4 años que está este movimiento de la legalización y de la regularización de esto,
regulación, perdón, de esta droga, y pues también vemos que esto ha tenido un impacto importante y sobre todo en nuestros jóvenes. Aquí en Cancún, el 60% de la población que tenemos en Centro de Integración Juvenil está entre la edad de los 15 a los 19 años. Entonces, es muy importante porque hacia dónde va toda esta información y a dónde pega es a nuestros jóvenes, ¿sí? Y otra de las cosas que es importante, bueno, ¿cuáles son las otras drogas que están en consumo? Pero por otro lado también la percepción que tienen de ella y que en este sentido, pues por la información como les llega, tienen muy baja percepción de riesgo, lo que los hace ser más susceptibles y más vulnerables ante el consumo sin medir las consecuencias. La que sigue, por favor. Y entonces, ahora nos viene esta pregunta de ¿cómo identifico que mi adolescente, cómo identifico que él puede tener algún problema? Bueno, pues parte de las cosas, sí, que vamos a observar en la siguiente gráfica es un sinnúmero de cosas que podemos identificar. Nosotros le llamamos factores de riesgo, ¿sí? Si me muestra la siguiente, muy bien. Y en esta, lo que nosotros hablamos de esos factores de riesgo son todos aquellos indicadores, todas aquellas situaciones que nos pueden hacer que alguien empiece con un consumo de drogas. Entre los cuales podemos irnos desde lo individual, lo familiar y lo social, que tiene que ver con nuestros grupos. Desde lo individual tiene que ver con las características que tenemos cada quien como individuo, y entre ellas de las más importantes tiene que ver con la autoestima, ¿sí? ¿Qué es la autoestima? Pues tiene que ver con esta posibilidad de amarme, de quererme y de darme un lugar ante los demás. Por lo general, quien tiene baja autoestima va a tener esta dificultad para poder aceptarse como es, pero además lo hace más vulnerable a que pueda cualquier persona influenciarlo fácilmente y entonces ponerse en situaciones de riesgo. Que sabemos que esto no solamente impera para adicción, sino impera para muchas cosas, pero esto va a ser muy importante porque además una persona que tiene baja autoestima tiene dificultad para comunicar y para decir lo que quiere, lo que no quiere y sobre todo para poder decir que no. Otra de las cosas que va a ser muy importante es esta parte de cómo nos comunicamos y que hoy, como podemos ver, nuestra comunicación se ha ido muy relacionada con las redes sociales, con los aparatos electrónicos, que hoy para poder hablar y para poderle decir a alguien aquí estoy, lo hago a través de WhatsApp, le hago a través del emoticón, le digo cómo me siento, cómo estoy, y vamos sustituyendo de tal forma que a veces podemos estar en una misma estado, en un mismo lugar y no tenemos esta posibilidad de comunicación. ¿Cómo sufrimos y cómo sufren los chicos cuando les dices que no hay luz, cuando les dices que viene un huracán? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Sí, ¿con qué me voy a divertir? ¿De qué voy a hablar? ¿Con qué voy a relacionarme? Por la falta de tener los medios para poderlo hacer. Y es importantísimo que no se están generando entonces las habilidades sociales que son importantes para podernos relacionar, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? La influencia de los grupos con los que nos estamos a la par continuamente y sobre todo lo que nos modelan en familia. Una de las cosas que son importantes es esta parte de si existe el consumo en nuestra familia y que, ojo, muchas veces podemos decir es que en mi casa no hay drogadicción, no hay alcoholismo, en el sentido de un exceso de consumo, pero del mismo hecho en que se dé el consumo y no se explique esta situación y no haya la información para los chicos, ellos cada quien lo interpretan de manera diferente. Si yo veo que a partir de eso tú estás feliz, te veo contento, en ese momento podemos socializar y podemos ver, nos vemos bien, obviamente nos vamos por ese lado de lo que me puede dar, no por el en sí, por lo que me va a afectar. Y obviamente lo que dejamos de lado es lo que puede producir de daño. E incluso tenemos usos y costumbres en donde el consumo es parte de lo que se da en las familias, pero obviamente ya que crecen los niños, pues no congeniamos con esta parte y es donde empiezan las contradicciones con los mismos hijos, donde, bueno, si antes me dabas porque ahorita no, o si me enseñaste a tomar porque ahora no me permites hacerlo, o si tú lo haces porque yo no lo puedo hacer.
porque además ahora los hijos cuestionan todo este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces nos cuesta trabajo cómo poderlo manejar. Por otro lado, esta situación de podernos comunicar adecuadamente y sobre todo con los hijos en relación, si de por sí el que podamos comunicarnos en cualquier situación nos cuesta trabajo, ahora hablar de una situación de riesgo o de drogas nos cuesta mucho más trabajo, ¿no? Cómo hacerle, cómo saber qué está pasando, cómo saber cómo se siente, esa parte nos hace mucha falta y más si estamos en familias donde mucho del tiempo papá y mamá tienen que trabajar, papá y mamá tienen que hacer cosas y pierden esta parte de supervisión o de atención con los hijos. Entonces, perdemos estos espacios y esto hace también que los mismos hijos busquen a sus grupos de pares y si encontramos chicos con los que se identifican con situaciones similares, pues obviamente esto hace que se acrecente una situación de riesgo, ¿sí? Ahora, esto es por un lado. Si no están las figuras de adultos o figuras paternas que nos puedan apoyar, tenemos situaciones que también tenemos que resolver y en este caso tiene que ver con la escuela, ¿sí? En la escuela también todo lo que ahorita están viviendo a partir de la pandemia necesitan apoyos y no solamente de los papás. Hoy por hoy los papás han llegado y han hecho maravillas, pero obviamente hay un déficit también por la parte escolar que es importante. Y si ellos no encuentran la forma de solucionarlo, son cosas que se van llenando y entonces va provocando situaciones que generan frustración, que generan enojo, que generan problemas emocionales y que si no lo podemos hablar, pues obviamente buscamos fugas y entre las fugas puede ser el consumo de sustancias. Y por último, pues esta cuestión de curiosidad. La curiosidad que además por la etapa en la que se encuentran, pues es difícil de poder manejar de una manera adecuada, porque además algo que te dicen es si lo pruebas por una vez no va a pasar nada, finalmente pruébalo y si no te gusta, pues lo dejas. Lo que no sabemos es precisamente el efecto que le puede causar a cualquiera de nosotros y sobre todo a los adolescentes y si les gusta, pues obviamente lo van a probar, ¿sí? Y estamos entonces muy puestos a like. Si me gustas, dame un like, si no me gustas, quítame esta parte. Pero entonces todo esto va a tener una influencia importante para lo que estamos haciendo en la vida. La que sigue, por favor. Entonces, otros factores que también son importantes que podemos observar, pues aquí lo podemos ver, tiene que ver con sus estados de ánimo, esta cuestión de depresión que se está dando también y se está generando mucho en los chicos, la situación de violencia, la frustración, el poder no conseguir las cosas en el momento y en el tiempo que quieren y obviamente esto causa mucho enojo. Si los hijos o si los chicos son agresivos, obviamente no son aceptados, no son queridos y el rechazo también es algo que no pueden manejar. Y algo que es súper importante es no tener un plan a futuro. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde dirigirme? ¿Cómo manejarme? ¿Qué decisiones tomar? Y entonces, ante una situación así, pues es mucho mejor irme por lo más fácil y lo que más tengo a la mano, y es el vivir en el momento y no pensar en el futuro. Y si en el momento es placentero a través del alcohol o a través del consumo de drogas, pues prefiero quedarme ahí. Y entonces no dicen por ahí que es no querer crecer o quedarse como el eterno adolescente, ¿no? Que es mucho de lo que vemos en nuestros pacientes cuando son adictos. La que sigue, por favor. Entonces, esto es una cuestión que tiene que ver con las drogas y que tiene que ver con cuestiones emocionales, con cuestiones individuales, con cuestiones familiares, con cuestiones sociales. Que obviamente algo que impera mucho es los amigos y el momento en el que nos estamos juntando y los recursos obviamente con lo que contamos. Pero por otro lado también está lo que las drogas nos ofrecen. La que sigue, por favor. Y aquí nada más les voy a mostrar 3 tipos de drogas que como les enseñé en las gráficas son las que ahorita son las de más boga y las que más riesgo ponen a los chicos. ¿Cuáles? Y no solamente a los chicos, a cualquiera. ¿Cuáles son? Alcohol. El alcohol que de inicio nos da una sensación de mayor libertad y confianza, pero que conforme pasa el tiempo
nos da muestras de la falta de coordinación motriz y lentitud de reflejos, que hay una pérdida de control, que se actúa impulsivamente sin pensar. Y además esto en los adolescentes es importantísimo porque, como sabemos, su cerebro no alcanza todavía el desarrollo óptimo y si está actuando sobre la zona donde más afectación puede tener, pues el impulso todavía es mucho más fuerte, ¿no? Hay la menor capacidad para concentrarnos en algún tema, disminuye nuestro juicio y toma de decisiones adecuadas. Hay cambios intensos en nuestro estado de ánimo que puede pasar de la alegría al llanto, a la agresión, puede haber depresión y obviamente sueño. ¿Cómo lo detectamos y cómo nos damos cuenta? Cuando la persona es incapaz de controlar la bebida, es decir, que a pesar de que se haga el propósito de beber moderadamente, termina siempre en estado de ebriedad. Y siempre hay una justificación, ¿no? Pero además esa justificación, no sé, pero no es la culpa, no soy yo, la culpa es de los demás. Utiliza el alcohol como un medio para solucionar y para escapar de lo que le está pasando y obviamente, sobre todo en aquellas situaciones que ameritan tomar decisiones adecuadas. Es muy tolerante al alcohol, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Y esto pasa mucho, ¿no? A estas personas que beben grandes cantidades y que además no muestran signos de embriaguez y hasta cierto límite. Y obviamente, como no sienten y no tienen puesto este límite, pues les permite estar consumiendo más. Y eso es lo que provoca que haya dependencia mucho más rápido. Ocasionalmente hay bloqueos o lagunas mentales, es incapaz de recordar lo que hizo mientras estaba bebiendo y tiene problemas en el trabajo, en la escuela, en sus relaciones sociales por consecuencia del alcoholismo. Eso es como yo lo puedo identificar. La que sigue, por favor. Si hablamos de marihuana, pues entonces vamos a hablar que lo identificamos a partir de la persona que tiene tos constante, que presenta resequedad en la boca, el aumento del apetito, los ojos rojos, euforia, puede reírse de cualquier cosa, la alteración en el sentido del tiempo, la alteración que presenta en las sensaciones de colores, sonidos, la desorientación, la inquietud, la depresión, las alucinaciones y la erección suicida. Y fíjense que esto es bien importante. En jóvenes, sobre todo adolescentes, se han encontrado ya chicos en estados psicóticos, ¿sí? Con crisis psicóticas y es debido a marihuana, no es debido a alguna otra sustancia. Esto es importante porque mucha gente no cree que la marihuana pueda causar un daño y un daño importante. Y hemos observado esto, pero además, hoy por hoy siempre nos vamos con que si tiene ojos rojos y usa lentes y si utiliza aromatizantes y demás, sí, pero también hoy los chicos han ideado otras formas para poderlo hacer, como utilizar las manzanas, como utilizar pipas, como utilizar incluso comerlo, ¿sí? Para que pueda ser utilizado y no tener ningún problema en ese sentido. ¿Cómo lo puedo identificar cuando aparenta estar mareado o tener dificultades para caminar? Presenta alteraciones emocionales, es irritable, ansioso, agresivo, deprimido, es decir, se enoja fácilmente y está intranquilo y triste. O sea, su emocionalidad está al full en muchos sentidos. Se puede comportar como niño, ¿sí? Simple, se ríe sin motivo alguno, tiene fallas en memoria reciente, dificultad para recordar lo que acaba de suceder. Esto sí es muy característico de las personas que consumen marihuana. Se encuentran residuos de droga en cigarrillos de mota o se percibe olor a petate quemado en su recámara, baño o ropa, ¿sí? Y esto se da mucho cuando ya pierden el control de lo que están consumiendo. Utilizan hojas de papel de arroz para forjar los cigarrillos, las pinzas para sostener el toque, pipas para fumar. Usan cosas muy alusivas a la marihuana, ¿sí? Utilizan frecuentemente incienso y aromatizantes, que era lo que le comentaba, y todo lo que es alusivo para ellos es lo fin, ¿no? El consumidor de marihuana justifica mucho y tiene siempre fuentes para justificar el consumo. Y obviamente ahorita con lo que está pasando de lo que está sucediendo en relación a esta regulación, pues con mayor razón se están documentando constantemente. El problema es de dónde sale esta documentación, de dónde sale esta información y que muchas veces no es información real, oportuna y lo que
de fuentes científicas, que finalmente es lo que estamos buscando, ¿sí? Nos vamos a la siguiente, y que tiene que ver con ahora un estimulante que es la cocaína. Es muy utilizado, sobre todo si se está consumiendo alcohol, porque la cocaína les ayuda a disipar el estupor que provoca el alcohol, y finalmente el usuario no se da cuenta que estás teniendo ya una adicción y está provocando una adicción a este tipo de sustancias, finalmente por el poder ser funcional ante consumos altos de alcohol. ¿Qué provoca la cocaína? La euforia, que es la alegría exagerada, la sensación de aumento de energía, sensación de incremento de agudeza mental, aumento en las percepciones de sentidos como son lo sexual, el oído, tacto, vista, la suspicacia, la gran angustia, la falta de sueño, la falta de fatiga, aumento de confianza en sí mismo, delirios, ideas falsas de persecución. Esta droga es muy utilizada para estimular y para evitar cansancio. Sobre todo se utilizaba mucho y se utiliza con personas que tienen jornadas de trabajo muy fuertes, pero que hoy por este consumo que hay excesivo de alcohol también está combinando mucho, ¿sí? ¿Cómo lo identificamos? Por los cambios en su estado de ánimo. Puede estar irritable, agresivo, eufórico, hiperactivo. eh, Fácilmente puede agredir a alguien, ¿sí? Se dicen por ahí que se prende enseguida, ¿sí? Se mueve excesivamente, quiere hacer muchas cosas, intenta hacerlas, pero nada termina. No se interesa, empieza a perder interés en todas las actividades cotidianas que realiza. Y una característica importante de los consumidores de cocaína es que empiezan a necesitar mayor cantidad de dinero para poder tener este consumo, y obviamente cada vez es mayor y por lo tanto no alcanzan a cubrir sus gastos, se endeudan y empiezan a desaparecer cosas en casa, hasta darnos cuenta que hasta su ropa y todo empiezan a intercambiar, ¿no? Entonces, sí es importante porque además son de las sustancias que más rápido pueden ocasionar una dependencia, y que además, junto con la cocaína, si no la cocaína, están consumiendo crack, que es su derivado, y que además por el tipo de sustancias con las que está hecho, pues puede tener un deterioro físico importante, ¿sí? Entonces, estas son tres de las sustancias que más les menciono, dado que son de las que más ahorita vemos que están consumiendo, por lo menos aquí en nuestro estado. Obviamente la baja percepción de riesgo está sobre todo en el alcohol y ahorita en el consumo de marihuana, y con mayor razón, pues por toda la información que se está vertiendo en los medios de información. Ahora, ¿qué tenemos que observar? ¿Qué conductas tenemos que ver para poder detectar temprana y oportunamente? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas conductas? Bueno, pues checar cuando los jóvenes están fuera de casa mucho tiempo durante el día, parte de la noche sin que existan motivos claros, sí, se nos van y no sabemos exactamente qué están haciendo. Cuando se encierran en su habitación o se aíslan constantemente, cuando su humor o su estado de ánimo cambia sin una situación importante, hay tristeza y alegría, enojo, inquietud, cuando se da ausentismo frecuente en la escuela y mal comportamiento, cuando empiezan a mentir y en ocasiones existe pérdida de objetos en el hogar, cuando cambian sus hábitos alimenticios y empiezan a adelgazar. Como ustedes pueden observar, son muchos cambios en la conducta que tenemos nosotros que estar pendientes, y siempre algo que decimos es: si le está pasando algo a ese adolescente, si tú estás viendo que está cambiando en sus actitudes, en sus formas, algo le está pasando, entonces tenemos que averiguar y tenemos que checar qué es lo que está viviendo, pero además sí tenerlo en cuenta, sobre todo con los otros indicadores que estamos manejando. La que sigue, por favor. Ahora, si yo veo todo esto y si veo que hay un problema, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué le digo? ¿Sí? Pues algo que va a ser muy importante, sí, con él, pues es establecer, sí, un lazo de confianza. La que sigue, por favor. ¿Qué significa esto? Ser empático, ponerme en su lugar,
antes de nada, tengo que entender que sí, probablemente no tenga toda la información para poder hablar, pero sí tengo experiencia y puedo platicar con él, ponerme en su lugar, pero sobre todo poder reconocer que le está pasando algo y que mi intención no es juzgarlo, pero sí poderlo apoyar en todo lo que le está pasando y abrir un espacio para poder tener este espacio de confianza, este clima que nos permite escucharlo. Acordémonos que el adolescente como tal está buscando dónde hablar, está buscando quien lo escuche y sobre todo que no sea juzgado. Y algo, sobre todo si es nuestro paciente, pues tratar de convencerlo de que necesita atención, que necesita apoyo y que puede entrar en un proceso de recuperación, ¿sí? Que finalmente es algo que podemos apoyarlo, ¿sí? Y que hay especialistas que pueden ver esto junto con nosotros. ¿Qué otra de las cosas no debemos de hacer? Esto es lo que podríamos hacer. Ahora, ¿qué es lo que no debemos de hacer? La siguiente. Bueno, una de las cosas que no debemos de hacer es juzgar duro, ¿sí? Estas conductas que él tenga. No conocemos bien por qué lo está haciendo. Obviamente tenemos que buscar este espacio para apoyarlo, pero si nosotros juzgamos, lo que hacemos es cerrar ese canal de comunicación que puede existir y no vamos a poder conocer qué es lo que podríamos hacer para ayudar. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que muchos de ellos pues sienten vergüenza por lo que les está pasando, no es algo agradable, no lo hacen con una situación de maldad y a lo mejor algunos ni siquiera lo reconocen como tal, ¿sí? Y la otra cuestión aquí que tenemos es que si la meta es detectar esta situación, pues obviamente sabemos que tienen riesgos y que tienen muchos problemas además que solucionar y que están relacionados con el mismo. Entonces, puedo traer el tema hablando de otras situaciones, hablando de otros ejemplos y también diciéndole que, bueno, estamos en esta posibilidad de poder apoyar, que observamos que algo está pasando y si en este momento no puede hablarlo, bueno, pues que estamos con las puertas abiertas para cuando él decida que lo empiece a hacer y que obviamente podamos ayudarlo a tiempo, ¿sí? ¿Qué otra forma podemos hacerlo? Pues la otra forma es compartiendo experiencias. ¿Puedo yo hacer uso de algún cuento, de alguna revista, de algo que yo conozca? Casos existen muchos, donde le pueda compartir lo que yo he visto, lo que yo he vivido, lo que me han contado, incluso lo que puede ser de utilidad de acuerdo a lo que creo que él esté viviendo. Y muchas veces ellos pueden a partir de esto sentirse identificados. Por ejemplo, la siguiente es una pequeña historia que nos comparte una persona, sí, un anónimo de 23 años, donde él nos dice: yo consumía coca desde que tenía 16 años, a veces la dejaba por un tiempo cuando me llegaba el amor, pero me cortaban. Y le seguía. Ahora he tenido subidas de presión horribles, se me fue el sueño, me paniqueo, me duele la cabeza, los brazos, la garganta, etcétera. Es una lista interminable. Me he hecho exámenes médicos y concluyeron que esto es una secuela que me va a quedar por un buen tiempo. No he podido rehacer mi vida del todo, tomo tranquilizantes por las noches. Es horrible vivir así. Son extractos de historias de vida de personas que realmente tienen este tipo de experiencia y que a lo mejor él puede o ella puede decir: a mí no me ha pasado ni me va a pasar. Efectivamente, todavía no. Pero esto es parte de lo que puede pasar y en ti está el poder decidir. Y esto es real. Nosotros no podemos decidir por ti. El que debe decidir eres tú. Pero entre más información tenga, entre que pueda darse cuenta que podemos y que hay personas que están interesadas en apoyar, podemos hacer cosas. Por eso nos dicen, si hay alguien en esta situación,
¿qué puedes hacer en esta situación? ¿Cómo puedes apoyar? Y también les podemos decir esto a ellos, si tú conocieras a alguien así, ¿qué harías? Porque también es devolverle esa otra parte, ¿no? ¿Tú cómo puedes apoyar? ¿Tú crees que se puede hacer? Y a lo mejor a veces mucha de la información que nos va a brindar, pues es parte de lo que le está pasando. Si tiene estas redes de apoyo, te las va a decir. Si no las tiene, también te lo va a decir. Pero entonces, también hay que decirle que hay formas y que siempre para todo hay una solución, ¿sí? Y parte de lo que tenemos que decirles es que hay muchas fuentes de información y hay muchos lugares, ¿sí? Donde aquí, por ejemplo, les proponemos siempre a los pacientes y a los chicos que nos acompañan diferentes fuentes de información, ¿sí? Como las que les presentamos en la siguiente diapositiva, donde centros de integración juvenil como otros lugares les pueden ofrecer eh, datos, ¿sí? Y cosas que sean de fuentes reales. Algo que partimos es que a un chico no le puedes decir no lo hagas porque probablemente es la invitación a hacerlo. Ya mucho nos ha pasado. Esto está mal, no lo hagas. Ah, pues ¿por qué no? Te voy a demostrar además que lo puedo hacer. Entra como el reto. Bueno, te invito a que veas esto, te invito a que lo analices y si quieres hasta hacemos un debate. Y esto les encanta a los chicos. Vamos a debatir, vamos a ver qué tanto sabes y qué tanto sé yo. Y eso nosotros lo invitamos mucho a los papás. Efectivamente no vamos a saber todo, pero podemos investigar contigo, podemos aprender contigo y a partir de ello, ni tú ni yo podemos buscar a alguien más que nos dé la información y que nos pueda apoyar con lo que estamos viviendo. Y fíjense que esto también va a ser muy importante. No te dejo solo ni te digo tú eres el problema. Te invito a que juntos vayamos y si es necesario, entramos todos. ¿Por qué? Porque la problemática que sucede en el adolescente o en el niño en la familia también es un reflejo de cosas que estén pasando. No quiero decir que sea de la familia, pero sí de cosas que se nos han pasado, de que no estamos observando y que tenemos que empezar a tomar el control de este tipo de situaciones. Otra de las cosas que nosotros los invitamos, la siguiente es a que hagas un autodiagnóstico. Ok, si a mí no me crees que tienes un problema o si tú no lo crees, pues ¿por qué no llenas, por qué no lo checas? Y entonces tenemos un autodiagnóstico que hace Centros de Integración Juvenil, ¿sí? Que ustedes pueden acceder a él en el siguiente link, si lo mostramos, por favor, doctor, que es el www.sig.gov.mx/autodiagnóstico y que ustedes muy fácil, así lo pueden googlear, les va a aparecer, está hecho para verlo en la computadora o incluso en el aparato móvil y les va a aparecer estos iconos, ¿sí? Tú eliges el que tú quieras para hacer el autodiagnóstico sobre lo que tú estás viviendo, sobre lo que tú tienes dudas y te va a aparecer una serie de preguntas de opción múltiple que es muy fácil, tú vas a irla seleccionando de acuerdo a lo que tú estás viviendo, de acuerdo a lo que más se acerca a ti en este momento y en cuestión de que terminas tu diagnóstico, te va a dar un resultado. El resultado puede ser bajo, puede ser medio, ¿sí? O puede ser alto. Bajo, y ahí mismo te va a reforzar, felicidades, estás muy bien, sigue así, si quieres conocer más información y te damos datos. Medio, bueno, estás en un riesgo leve, probablemente te faltaría conocer más, que te orienten, que te den apoyo y le brindan la información. Y por último, el alto, sí es la recomendación directa de que estás en un riesgo latente, que es importante que recibas atención por un especialista, te ofrecemos los apoyos y se va a abrir un listado de opciones donde hay teléfonos, donde hay todas las formas en las que una persona pudiera y quisiera recibir atención. Y también, si no estás todavía convencido de hacerlo, puedes dejarnos tus datos, tu teléfono, tu correo con toda la confianza de que quien te va a atender es un especialista y nosotros como Centros de Integración Juvenil nos dedicamos a llamarles por teléfono para apoyar y para darles consejería sobre el autodiagnóstico que realizaron. Y entonces a partir de ello empezamos a hacer una vinculación
de apoyo para el adolescente, para la persona que nos está platicando aquí de sus problemas, y les damos el apoyo para un tratamiento, ¿sí? La importancia aquí es que hay muchas formas para poderte atender. Y si ustedes se dan cuenta en este autodiagnóstico, no solamente estamos hablando de alcohol, de tabaco y drogas. Hablamos también de esos indicadores y de estas situaciones que hoy con la pandemia se han suscitado y se han generado de manera importante en salud mental, como es la depresión, como es la ansiedad, junto con el estrés, y obviamente indicadores fuertes para el inicio en cuestiones de violencia de pareja y violencia intrafamiliar, ¿sí? Entonces, nosotros aparte les damos información y les compartimos teléfonos, la siguiente, donde nos pueden localizar. Hay una línea de apoyo donde tú puedes hablar, donde el joven puede hablar, donde cualquier persona que tiene problemas puede hablarnos, que puede ser una línea telefónica, que es una línea de vida, que se llama CIJ Contigo, y que también incluso está en esta modalidad de WhatsApp, porque hoy mucha gente es más rápido, le gusta, sobre todo los jóvenes les gusta grabar y les gusta dejar ahí los mensajes. Y esta línea está atendida exclusivamente por especialistas, por psicólogos que están en contacto y que van a estar apoyando todo el tiempo que necesiten. Está desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes. Y al finalizar, cuando el paciente o cuando el chico, quien esté apoyándose, quiere el apoyo, entonces se le canaliza al lugar más cercano. Que nosotros estamos aquí en el 880-2988, estamos en la página de CIJ Cancún, de Facebook, nos pueden encontrar, y que hoy, a partir de esta pandemia, pues toda la atención psicológica se está haciendo directamente vía telefónica, vía telemática, y también por videollamada. Entonces, hoy nos acercamos más los servicios de salud a las personas que lo necesitan. Hoy ya no hay un pretexto para decir, no hay, y no hay la forma, y no tengo el dinero, no tengo los presupuestos para hacerlo, porque hoy incluso esta atención está gratuita como apoyo por toda la situación que estamos viviendo, y que no solamente es en cuestión de salud en relación a adicciones, sino también en cuestiones de salud mental, como es todo lo que se está derivando. Opciones hay, ¿sí? Formas hay. Ahora es la decisión de cada quien, y sobre todo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer por ellos? Y les dejo esa pregunta abierta. ¿Y ustedes qué opinan? Con esto yo termino mi intervención. Sé que me hicieron una pregunta importante, o varias preguntas importantes al inicio de la sesión. Creo que algunas ya las contesté con la presentación, y creo que la última que me quedaba tenía que ver con esta situación de la regulación y de lo que está haciendo del fallo de la Suprema Corte de Justicia en relación a esto de la marihuana. Y lo que sí les puedo comentar es lo siguiente. Esta regulación se hace y desde donde lo están partiendo, habla mucho de la expresión en relación a los derechos humanos de las personas. Estamos hablando del trato humanitario hacia personas que son consumidoras y que han decidido como forma de vida esto, pese a si hace daño o no hace daño, ¿sí? Se ponía mucho en tela de juicio si esto provocaba adicción o no, si hacía daño o no. Los foros anteriores que se estuvieron haciendo, parte de esto fue precisamente con especialistas donde se encontrara y se viera que sí hay un daño, que sí hay una adicción que está ocasionando, y que sobre todo hablando en menores de edad, hablando en adolescentes, precisamente porque están en una etapa de desarrollo donde todavía no han alcanzado lo necesario para estar bien, ¿sí? Tener este desarrollo óptimo, y que finalmente, si de por sí hace daño, pues imagínense, y ustedes, ¿qué les puedo decir? Ustedes ya como especialistas saben que un órgano no desarrollado adecuadamente, cuando empieza a tener contacto con sustancias que lo alteran, pues no va a lograr el óptimo desarrollo que se está esperando.
y sobre todo si estas sustancias se están atacando directamente al cerebro, que esto es parte de lo mucho que se estuvo trabajando en aquel momento. Se hablaba de que puede tener no como tal la marihuana, sino los cannabinoides y específicamente ciertos cannabinoides que son los que se utilizan para la atención terapéutica y que no es fumando, sino es un producto específico que se hace para ciertas enfermedades que se utiliza. Y la otra es que ahora que se está dando este fallo para el uso lúdico y recreativo, que es específicamente en mayores de edad, es decir, personas arriba de los 18 años. Una, no pueden consumir en lugares públicos. Dos, no pueden consumir ni afectar a menores de edad. Y la otra es que tampoco pueden afectar a terceros. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy consumiendo delante de cualquier adulto, yo como adulto puedo decirte, o como persona afectada, así como con el consumo de tabaco, no deseo y es mi deseo, más bien es mi deseo que no fumes delante de mí, que no me afectes. Y esto es algo que se debe de respetar. Entonces, todavía faltan muchas cosas y eso es en relación al consumo. Está hecho también para tener su propio eh, eh, forma de tenerla en casa, de portarla, etcétera, pero falta todavía esta parte de regulación como tal, faltan algunas cosas que tienen que afinar desde legislar, ¿sí? Que esa es la parte que se está esperando y que debe de haber un órgano que regule también todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es la parte que a nosotros nos pega y nos importa? Pues es la parte de los chicos, de la parte de los adolescentes, que la información como tal no llega, les llega de una manera diferente y que también la pregunta que nos queda es, si tenemos que velar y cuidar por ellos, ¿cómo le vamos a hacer? Si hay consumidores y esos consumidores, ¿cómo le van a hacer para que los hijos no se den cuenta o los niños que están cerca de ellos no se dan cuenta si tiene olores, y tiene situaciones muy específicas, ¿no? Y entonces pasa lo mismo que pasa con el cigarro y con el tabaco. Entonces, de que va a haber una repercusión importante en ellos, la va a haber, ¿no? Y esta es la parte que nos toca como trabajadores de la salud, poder velar por el bienestar de estos adolescentes y de estos niños. Muchas gracias, Lilian. Muy interesante tu plática. Veo que aquí te felicitan, una extraordinaria ponencia que nos será de utilidad. Yo tengo una pregunta. En el hipotético caso, en este momento, de que se llegara a aperturar completamente el uso de la marihuana, desde tu perspectiva, que es muy importante, es muy interesante porque tú lo ves también desde el Centro de Integración Juvenil. ¿Qué impacto tendría en la sociedad esto? ¿Qué impacto tendría sobre ustedes en el Centro de Integración Juvenil? ¿Aumentaría el uso o ya hace el uso, lo que pasa es que no lo vemos? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? El uso ya está. De entrada, muy seguramente ya está aumentando, va a aumentar, porque bueno, lo que habla mucho de regularizar y de esta parte es para que precisamente lo prohibido pues, ya no sea tan atractivo, porque dicen que entre más prohibido sea, más atractivo es la situación. Pero esto pasó con el alcohol y vean pues, la cantidad de personas que tienen consumo de alcohol alto y vean la cantidad de accidentes y cosas que pasan por consumo de alcohol. Entonces, sabemos que esto es algo que muy probablemente va a pasar con el alcohol, la marihuana. También sabemos que cuando empieza esto, los pacientes dejan de ir porque piensan que ya no es necesario y no es problemático, pero también después de cierto tiempo empiezan a llegar y empiezan a llegar con problemas más fuertes. Sí, para nosotros implica un trabajo mayor, para nosotros implica un trabajo de prevención que tenemos que realizar con los jóvenes, con los niños, porque finalmente son quienes deben de tener mayor estrategias, mayor información para la toma de decisiones. Y, y la repercusión en la sociedad, pues es
sí es importante porque es agregar una sustancia más que sabemos que a la larga del tiempo sí va a traer repercusiones. Esto se ha visto en otros lugares donde han tenido que hacer cambios, pero obviamente tenemos que ver los tiempos y también que nuestras sociedades son diferentes a otros lugares, ¿no? Entonces, por ahí alguien decía, bueno, es que se regulariza por este lado, pero finalmente van a salir otras drogas. Y también es cierto. Entonces, lo que vamos a ver también es que otras drogas son las que van a subir y que finalmente van a seguir en esta situación de oferta y demanda. ¿Y qué tan cierto es eso de que la marihuana es la puerta para el consumo de otras drogas más duras? Eh, pues mira, yo creo que es parte de, falta, eh, obviamente cuando estás ya con el consumo, pues la posibilidad de que tú puedas empezar a hacer otras cosas es muy alto, porque obviamente esta parte de juicio y esta parte de poder poner un freno ante lo que está pasando, pues es difícil, no lo pueden hacer tan fácilmente. Obviamente también hay que ser también muy claros, o sea, el consumo de drogas de este tipo, que es un depresor del sistema nervioso, es diferente a un estimulante. Entonces, también, de acuerdo a cada persona, es el tipo de droga que más se va a acercar. Lo que sí es que si ya empieza a haber permisividad a consumo de drogas, pues es mucho más fácil para el que empieza a consumir, que empiece a probar otras drogas. Está comprobadísimo, una persona que tiene consumo con el contacto con drogas, con consumo de drogas, que alguna vez lo ha probado, la posibilidad de que empiece a consumir más adelante y lo haga es muy alto a alguien que nunca lo ha hecho. Y la otra cuestión que es también importante es la cantidad o el tipo de información que tenga para que esto tenga trascendencia o no. Y por último, pues esta parte de fortaleza en cuestión de autoestima, en cuestión de asertividad, en cuestión de toma de decisiones, en cuestión de habilidades sociales, que si tenemos personas más con mayores estrategias que nosotros le llamamos factores de protección, pues entonces también tendremos a alguien que pueda decir, no, gracias, no quiero, o sí, que sean capaces de probar a lo mejor y poder decir, hasta aquí y no pasa nada. Porque también yo sé que hay personas que me pueden decir, pues yo lo he probado y no pasa y no, yo he decidido que no. Sí, pero habría que ver cómo está con todos esos factores de protección a su favor, ¿no? Y qué es lo que le ha permitido poder decir no. Y en el caso de los jóvenes, y también es importante es qué otro tipo de cosas tienen ocupado su tiempo libre, qué otro tipo de cosas tiene que se apeguen y que les permita sentirse bien y que no busquen esas satisfacciones o ese placer en cosas como son las drogas. Pues muchas gracias, Lilian. Yo creo que es un tema muy importante, que lo has abordado de manera muy clara, de manera muy interesante. Nuevamente te agradecemos tu participación. Aquí ya nos has dejado los teléfonos de contacto del Centro de Integración Juvenil. Ya vimos que las vías son múltiples, pueden ser llamadas, etcétera, correos, lo que sea. No sé si alguien quisiera contactar contigo de manera personal, profesional, no a través del Centro de Integración Juvenil. ¿Consideras oportuno dar tu correo, dejar tu correo, o Claro que prefieres que se sí, te contacte por el Centro de Integración? de preferencia por el Centro de Integración Juvenil y de todos modos yo les doy mi número celular. También, si quieres, se los dejo por el chat para que puedan, con toda la confianza, por alguna duda o pregunta, puedan contactarme sin problema. Perfecto. Pues muchas gracias, Lilian, en nombre del colegio, del doctor Espadas, nuestro presidente. Estamos muy agradecidos nuevamente con una participación más aquí para el colegio. Bueno, pues no sé si esté Eduardo por allá para despedir la sesión. Si no, pues vamos a despedir esta sesión nuevamente con la invitación para que asistan de manera virtual a este curso online que está organizando el colegio, que se llama el ABC de la ginecobstetricia actual. Y como dijo Eduardo Espadas, otorga 20 puntos para la recertificación del Consejo Mexicano
de ginecología y obstetricia. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Lilian. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.